Hoy vamos a hacer el resumen animado del pequeño libro de la inversión en valor. La inversión en valor es la que inventó Benjamin Graham, que fue uno de los maestros de Warren Buffett, el mayor inversor de la historia y el con mayores ganancias. Lo increíble es que muchas de las personas que estudiaron o trabajaron con Benjamin Graham, autor de Security Analysis, crearon carteras de inversión ganadoras. Esto va totalmente en contra de la teoría de que los mercados son eficientes en sí mismos, porque resulta que los mercados, como hemos descubriendo cada vez más, son manipulados, los mercados de acciones. En este resumen vamos a ver las ideas principales de este libro y cómo las puedes utilizar para convertirte en un especialista en acciones en este tipo de activos y tener ganancias fenomenales como las que han obtenido otros. En primer lugar, te quiero decir que es todo un mundo y tienes que estudiar bastante para volverte un especialista. El primer punto de Christopher Brownie es que comprar acciones es como comprar carne de calidad. Imagínate que vas al supermercado, todos los días está tu filete favorito, tu bistec favorito a 10 euros el kilo, a 15 euros el kilo. Pero un día vas y lo encuentras a 5 euros el kilo. Pues entonces dices, esta es la mía y me compro un kilo de filetes para tomarlo con mi familia o el corte de carne preferido. Pues es lo mismo en lo que hacen inversores de valor. Buscar un filete de gran calidad a un gran precio. A un precio que por determinadas circunstancias de vez en cuando se da en el mercado. Me pareció una metáfora genial porque se trata de comprar cosas buenas a bajo precio, no cosas malas a bajo precio, porque nunca van a subir de precio y por lo tanto no vas a hacer ningún tipo de ganancias con ese tipo de inversiones. Las acciones en ofertas de buenas compañías son las que ofrecen la máxima rentabilidad. Me parece uno de los puntos más importantes del libro. Las acciones en ofertas de buenas compañías son las que ofrecen máxima rentabilidad. Y la gente actúa por muchos motivos. El gran secreto que te da este libro es conocer el valor de una empresa, conocer el verdadero valor de una empresa, porque para cualquier madre o padre es muy fácil ir a la carnicería y ver si hay un filete de buena calidad a buen precio. Pero no es tan fácil, se necesita algo más de discernimiento financiero, conocer empresas que tengan un gran valor, pero que se vendan a un precio muy por debajo de ese valor. Es lo que Benjamin Graham denominaba el cordón de seguridad o el colchón de seguridad. Según este libro, lo que uno debería hacer es comprar dólares, $1 a 70 centavos. ¿Cómo reconocemos el valor de una empresa? Por ejemplo, podríamos saber el valor contable de una empresa, cuánto valen sus bienes, sus valores, sus activos intangibles, sus activos tangibles, y luego simplemente dividirlo por la cantidad de acciones. Si vale menos la acción en el mercado, quiere decir que tenemos un ganador. Pero hay muchas formas de conocer el valor real de una empresa y si seguirá subiendo de valor, y con eso tiene que ver el libro, con valoración de empresas. Cómo conocer el valor real de una empresa para realmente saber si estás comprando una ganga o estás comprando algo carísimo. Bueno, hay varias pistas. Por ejemplo, si la empresa está haciendo recompra de sus acciones. Eso son un buen indicativo porque tienen dinero de sobra, porque tienen un buen flujo de efectivo. Otro motivo es, como te pone esta imagen del soldado apuntando, cuando ocurren cosas que dan mucho miedo. Por ejemplo, después del 11S, todos los mercados se vinieron abajo y se desplomaron, y especialmente hay ciertas compañías que estaban involucrados en el sector de los viajes como la Mastercard. Y hubo una caída tremenda del mercado. Después de eso es un gran momento para comprar buenas empresas a valores bajos. También es importante conocer a gente que tiene información privilegiada. Por ejemplo, los ejecutivos de una empresa, si empiezan a vender sus acciones, mal asunto, quiere decir que las acciones por algún motivo bajarán o por algún motivo subirán. Es cierto que necesitas tener acceso a esta información a través de boletines privados o de contactos o de lo que sea. También viendo lo que hacen gente que invierte en valor. Por ejemplo, observa lo que hace Warren Buffett y replícalo en su estrategia. Si él compra acciones de tal compañía, tú también cómpralas. Hay muchos inversores en valor y simplemente hazte seguidor de alguno de ellos y empieza a adquirir lo que ellos adquieren. Creo que la principal enseñanza de este libro es comprender cómo valorar una empresa y a partir de ahí empezar a comprar acciones que con el tiempo se convertirán en un gran activo para ti porque empezarán a crecer y tendrás un flujo de efectivo positivo mediante distintos métodos que también te los explica el libro. Es un gran libro, sobre todo si no eres un iniciado en el tema de la inversión, y creo que te puede ayudar a comprender cómo piensan los mejores inversores del mundo.